Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Así dice el versículo del día de hoy. Dice que ¿los reyes de dónde? Así dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Quiénes se enseñorean de quién? Los reyes de las naciones. Cuando miramos el versículo que sigue, Jesús dice, la primera parte de ese versículo dice, mas no así vosotros. No así vosotros. Espero que esto que vamos a considerar el día de hoy, sé que va a sorprender a muchos, si aquí a más de uno les va a hacer ¡puf! La cabeza. Porque lo que dice acá está hablando sobre el corazón de nuestro Señor Jesucristo en relación a la jerarquía. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, ¿cierto? Se enseñó qué es enseñorearse, estar por encima, como una escalera, ¿no? Como un escalón. Ciertamente Dios nos dio autoridad sobre todos los seres vivos. Por eso el ser humano, ¿qué hace con los animalitos? Los llevamos al matadero y nos los comemos. Suena feo, ¿no? Por eso, porque nos enseñoreamos de ellos. Digamos, el que tiene su perrito, ¿qué hace con su perrito? Le pone una correa. Eso es enseñorearse. Le pone una correa a su perrito y entonces el perrito quiere ir para allá y jala la correa. El dueño jala la correa y se lo lleva para otro lado. Así, cuando miramos en la Biblia, no aparece una institución jerárquica. Es más, sí, hay versículos que dicen que nuestro Señor Jesucristo instituyó a algunos los instituyó como pastores, a otros como evangelistas, como ancianos, así dice la Biblia, ¿cierto? Pero no se refiere a una escalera jerárquica, no se refiere a eso. Nosotros estamos acostumbrados en las mega iglesias, se ve una diferenciación escalonada. Cuando miramos en la Biblia, ¿qué sería mayor? ¿Qué sería? Pregunto. Bueno, pero primero lo voy a preguntar a nivel de las que se conocen como iglesias. A nivel de las que se conocen como iglesias, ¿qué es mayor? ¿El pastor o el evangelista? Ya no estoy hablando de la Biblia, sí, ya dejamos un ratito, nos tocó dejar un ratico al lado la Biblia para hablar delante de los seres humanos. ¿Qué vemos? ¿Mayor al pastor o al evangelista? Al pastor, al pastor, al pastor. Así vemos en las instituciones jerárquicas de las diferentes denominaciones, así. Pero cuando miramos la Biblia no es así, no es así. Es más, si ustedes miran en qué orden se nombra, está por encima el evangelista del pastor, si fuera orden jerárquico. Ustedes miran esos versículos y van a encontrar como si fuera mayor, como si fuera, digo, no, como si fuera mayor el evangelista que el que pastorea. El que pastorea, ¿qué hace? Guía a las personas, pero lo guía por él mismo. No, Jesús dijo, a nadie llaméis maestro, sino a quién, a Cristo. Así dice la palabra, y está acá. Si seguimos leyendo Lucas, el versículo 25, hoy leímos el 25, y la primera parte del 26, cuando Jesús dice, vosotros no, así no son vosotros, así no hagáis, ¿cómo dice más exactamente? Dice, mas no así vosotros. Entonces sí hay jerarquía en el mundo, y estamos acostumbrados. ¿En el ejército hay jerarquía? Sí, general, coronel, así. Mayor, creo. General, mayor, coronel, así. Pero eso es el sistema humano, por decirlo de alguna manera. El sistema, eso sería el sistema humano, el sistema al que estamos acostumbrados nosotros de manera natural, a que haya una jerarquía. Estamos acostumbrados. Los reyes se enseñorean, pero ¿hay acaso en la Biblia nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a que haya un hombre enseñoreándose de otro? No. Es más, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? El mayor, ¿cómo se reconoce al mayor? Porque es el que sirve. Es el que sirve. El mayor es el que sirve. El mayor no es el que se enseñorea. Sí, eso es algo que, como les digo, más de uno se va a sorprender, porque hoy con eso que estamos diciendo, ¿qué se va a romper hoy? Se va a romper esa cadena de enseñoreamiento. Si alguien se pudiera enseñorear, sería el evangelista del pastor. Si se fuera a enseñorear, no el pastor del evangelista, sino el evangelista del pastor.
O sea, como se está mirando el ser humano como mira, al evangelista lo mira como si hubiera una jerarquía, lo ve como inferior. En el mundo, en el mundo se ve como inferior a un evangelista. Como si el evangelista, no sé, como, ¿qué es evangelista? Como si el evangelista fuera una persona como menos capaz o con menos autoridad, que Dios le dio menos autoridad que a un pastor. Pero no es así, no es así. ¿Cómo lo dice Jesús? Dice, mas no así vosotros. Estamos mirando lo que está escrito en la Biblia. Sé que sorprende a más de uno, porque delante de Dios no hay jerarquía, hay igualdad. ¿Cómo lo dijo el apóstol Pablo? Que dice, ya no hay hombre, mujer. Así dice. También sobre esto hemos hablado cuando alguien dice, ¿por qué está predicando? Yo veo que en su canal está predicando una mujer. Hay personas que nos han dicho así. Dos mujeres, en nuestro canal hay dos mujeres predicando. Y dicen, yo no entiendo por qué. Si la mujer no debería, hay personas que hablan así, tienen un nivel jerárquico, una escalerita en su corazón. Pero delante de Dios ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo. Así ya todos somos iguales. Delante de Dios somos consiervos. Que sí, algunos Dios puso para pastorear. ¿Qué es ser pastor? El que pastorea. Ser pastor es el que se enseñorea de otras personas, al que los demás tienen que decirle, sí, 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 pastor, lo que usted diga. Al apóstol Pablo habían personas que lo llamaban por el título. Dios no le dio título, Dios le dio un llamado, ser apóstol, pero no es un título. Cuando hay jerarquía se usan títulos. Ustedes vieron, hay algo en la Biblia donde se demuestre que las personas se inclinaban delante del apóstol Pablo y le decían apóstol Pablo. Sí, apóstol. Sería como decirle, hay personas a quienes Dios les da el don de servicio en la cocina, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le llamaríamos? ¿Cocineristas? ¿Cocinadoras? Cocinadores, porque hay hombres y mujeres que tienen ese don. Dios le dio para atender a los hermanos en la cocina. Entonces sería, señora cocinerista, señora cocinadora, señora, ¿usted me podría hacer un favor? ¿Me podría prestar una cuchara? Señora cocinerista, por favor. No, no es escala jerárquica para que tú te arrodilles. Lamentablemente, debido a esa mala interpretación, los que no son salvos, bueno, realmente, los que son de diferentes religiones que no sean cristianas, ¿cómo nos llaman a nosotros? Dicen, ustedes tienen pastorlatría. No sé si han oído esa expresión. ¿Por qué ellos dicen así? Porque ellos ven que nosotros tenemos escala jerárquica en la cual una persona se la arrodilla a otra. Si fuera así, el mayor sería el evangelista. El que anuncia el evangelio sería el mayor. Si hubiera escalera jerárquica, sería mayor el evangelista que el pastor. Pero no es así, no hay mayor, no hay superior. El que quiera ser el mayor, ¿cómo tiene que ser? El que sirve. Se reconoce al mayor porque se enseñorea. El mayor es el que se enseñorea. No, el mayor es el que sirve. La persona que más sirve. Ahora, en el apóstol Pablo, ¿qué vemos? Las personas que rodeaban al apóstol Pablo, ¿qué tenían en su corazón? Tenían al apóstol Pablo como alguien a quien le tenían miedo. Ay, porque es que él maldice. Con la lengua él me bendice o me maldice, él me podría decir cosas feas. No, la gente no tenía ese temor. La gente tenía era gratitud, tenía admiración. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo les había compartido el evangelio. El apóstol Pablo había permitido que muchas personas escucharan la buena nueva de salvación. Por eso tenían agradecimiento. Las personas lo que expresan alrededor del apóstol Pablo no es como escalafón, no lo veían a él como superior, lo veían como alguien que servía, que había servido. Me pasó en Estados Unidos, los hermanos me querían conocer y me llevaron a Estados Unidos y en dos ocasiones y en las dos ocasiones nos sentábamos en una mesa, estábamos felices, nos gozábamos. El mejor tiempo que he tenido en la iglesia ha sido cuando estuvimos en Dallas. Los hermanos estaban alrededor mío así, pero no estoy diciendo que me tenían en una posición superior, no. Estábamos compartiendo juntos, unánimes, dice la palabra, unánimes, no dice escalera donde alguien se enseñorea de ti, no habla así. Y estando así juntos, ¿sabe qué se generó? Envidia. Había gente que no le gustó lo que vio porque no estábamos en una línea de escalera. Lo que esperaban ver en nosotros era una línea de escalera, pero lo que veían en nosotros era unidad. No veían que había alguien por allá en una posición inalcanzable.
que el que le va a hablar tiene que humillarse y poner título, pastor, evangelista. No, no, no. No, 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 no. El evangelista es el que sirve, el pastor es el que sirve, el que más sirve, que debería ser el evangelista, ese porque es el mayor. Si fuera por escalera, el mayor sería el que evangeliza, no el que pastorea. Sí, bueno, esto que he tocado sé que es sensible, sé que a muchas personas les puede sorprender, pero donde quiera que tú estés, en la congregación que tú estés, la Biblia que dice que hizo nuestro Señor Jesucristo con aquel que está en el mesón. El mesón es la iglesia, sombra de la iglesia. El mesonero, la persona que está ahí en la iglesia, el que va a pastorear, el que pastorea. Entonces, el mesonero, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Aquí te doy, te pago 2 denarios, cuídamele. Le dio una orden, por eso el mayor es el que sirve, cuídamele. ¿Tienes alguna pregunta? Claro que te va a escuchar. ¿Por qué te va a escuchar? Porque tú cocinaste, porque tú barriste, a cambio de que tú barriste, a cambio de que tú llevaste dinero, te va a escuchar. No, es por tu alma, te va a escuchar porque Jesús le pagó. Jesús le dijo, aquí te doy. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré, yo soy el responsable de ellos. Esas almas no son tuyas, son mías. Tú las vas a pastorear, pero yo fui el que los salvé. Yo fui el responsable de que ellos fueran salvos. Entonces aquí te doy 2 denarios. Y todo lo que gastes de más, a mí me cobras, a Jesús. Jesús dijo así, a mí me cobras. Yo cuando venga, cuando regrese, yo te pagaré. ¿Pero por qué te estoy pagando? Para que me los cuides. ¿Sí notan? Es muy diferente. Dios instituyó a unas personas para servir, no instituyó personas para enseñorear. Esto es muy delicado, sé que esto va a armar un revuelo en todas las que se conocen como iglesias cristianas, va a armar un revuelo, pero tenemos que hablar la Biblia. Aquí hablamos lo que está en la palabra de Dios. Aquí no estamos hablando algo que querramos o que conviene para enseñorearse. No, no, no. Aquí hablamos lo que está en la Biblia, bíblico. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar todos los días por 10 minutos, considerando un versículo. Entre más nos metemos con tu palabra, más conocemos tu corazón. Por eso en la Biblia dice que el mayor es el que sirve. El mayor no es el que se enseñorea. Lamentablemente, las que se conocen como iglesias, pero que no son iglesias, tienen todo al revés. Tienen títulos, tienen a las personas con títulos, tienen a las personas como idolatría. Sin darse cuenta, realmente eso se llama idolatría. Cuando tienen a las personas en un escalafón. Y todo malinterpretado por algunas cosas que aparecen en el Antiguo Testamento. Pero ya no estamos bajo la ley, estamos en la gracia. Ahora somos iguales. No hay diferencia entre el uno y el otro. Lamentablemente, sí hay manifestaciones de las obras de la carne. Hay envidia, hay celos, hay contiendas. Pero no deberíamos estar discutiendo. Entre hermanos deberíamos estar anunciando el Evangelio. Entre todos deberíamos estimularnos a anunciar el Evangelio. Y sí, va a haber persecución, va a haber carga, pero por los que no son salvos. Pero no deberíamos entre salvos estar pisoteándonos, entre salvos estar vituperando, maldiciendo, demeritando. No, no tiene que ver con eso. Debemos estar guiados por la palabra de Dios. Permite, Señor, que tu iglesia verdadera, camine conforme a tu palabra. No camine conforme a lo que ve el modelo de las que no son iglesias. La iglesia verdadera, ¿cómo debe guiarse? Por lo que está escrito en la palabra. Cuando vemos la iglesia primitiva, no vemos escalafones. En la iglesia primitiva vemos, sí hay agradecimiento por la persona que más sirve. El apóstol Pablo fue quien más sirvió. Y es de quien se manifiesta en la Biblia que hay más agradecimiento. Pero el agradecimiento no es con temor, es con gozo. No porque va a maldecir, no, sino porque es la persona que Dios más ha usado para transmitir el Evangelio. Te pedimos que la iglesia despierte, la iglesia se dé cuenta realmente cuál es el modelo bíblico, no la imitación del modelo de los que no son salvos. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Sé que esta palabra que se compartió el día de hoy y que va a estar subida dentro de poco a TikTok, sé que esta palabra va a sacudir, va a hacer que muchas personas se enojen. Es inevitable. Pero aquí no venimos a decir
lo que queremos que haga feliz a las personas, ¿no? Aquí no nos interesa que te sientas feliz, sino que conozcas la verdad. Nos vemos esta noche, Dios mediante. Pedro Wilches estará acá, muy probablemente, dentro de 14 horas. Nos vemos esta noche.